Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día, aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar con el encargado de la edición y prólogo de este libro, del Puerto de la Luz, de Leandro Perdomo. Es una nueva edición. Vamos a ahondar un poco, no solo en lo que contiene el libro, sino también un poco en la figura de Leandro Perdomo. En este caso vamos a hablar con Félix Delgado, él es trabajador del Archivo Histórico de Teguise, y analizaremos un poco el porqué de esta obra y también ya lo que decía el recorrido de este lanzaroteño ilustre. Sin más dilación, pasamos a hablar con Félix Delgado. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy a gusto aquí, muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal por la villa? ¿Todo bien? Tranquilo allí, Todo allí se muy vive bien. Sí, exactamente. Tú sabes que es uno de los núcleos históricos más importantes de Canarias y siempre hay actividades culturales y actividad turística también de visitantes que se pasean por allí. Que se pasea por ahí, la verdad que sí. Venga, vamos allá. El Puerto de la Luz, en este caso, el Puerto de la Luz, luego pone tipos y estampas. El Puerto de la Luz, este es un libro en el que, claro, yo desconocía, me acuerdo de la etapa de Bélgica y demás, pero él vive, Leandro Perdomo tiene una etapa en Las Palmas. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Le llama la atención el Puerto de la Luz o por qué decide escribir? Claro, como tú bien dices, él tiene varias etapas. Primero estará en Arrecife, que es donde nace en 1921. Vivirá en Arrecife o en Lanzarote hasta 1946. Y en 1946, con el periódico aquel antiguo que él tuvo, que él dirigió, que fue Pronóstico, se muda a vivir a Las Palmas, pensando que allí iba a tener pues, más lectores, más publicidad y que el periódico iba a prosperar mucho más. Entonces, él pasará en Las Palmas desde el 46 hasta el 57, que después en el 57 se va a Bélgica, hasta el 68, y del 68 al 93 vuelve a Lanzarote. Y regresa. El Puerto de la Luz, me decías tú un poco que él le llama la atención, él quiere como la actividad, la zona, eso, desecha el turismo, desecha otra serie de cosas. No sé si esto tiene la iniciativa propia, es un encargo, ¿por qué escribe sobre el Puerto de la Luz? No, él vive en Las Palmas, deambula por varios sitios de Las Palmas. Por ejemplo, él va a un café que estaría por la zona de Vegueta, en el Puente Palo, el Bar Polo, que era como unos kioscos que había, y allí pues con lo que eran los intelectuales, Ventura Doreste, Pedro Perdomo, y esa zona también la camina, pero sobre todo él va a deambular por la zona del puerto, porque él trabaja allí como cargador de muelle, como cambullonero, como vendedor ambulante. Y él, además de conocerlo por sus oficios, él se dio cuenta que seguramente el Puerto de la Luz era lo más cosmopolita que tenía Las Palmas, como Barcelona también lo más cosmopolita, lo más fluido, donde entra y sale gente, donde entra y salen libros que a lo mejor no se podían leer, o donde entra la cultura, las personas, es las zonas portuarias. Y él se ve abocado a investigar esa zona. Vale, entonces el libro refleja, porque estaba viendo como por capítulos, por ejemplo, ponía zonas, determinadas zonas, la isleta, luego cambulloneros, entonces él que va dando como saltos y pinceladas. Efectivamente, él hace un libro que él ya había publicado algunos artículos en la prensa, pero a la hora de rematarlo en el libro, él le da una unidad. Y la unidad estructurada en dos polos. Uno serían los lugares, que es lo que tú dices, la calle Ripolle, la Plaza Santa Catalina, el Muelle Grande, la plaza, Sí, el Buenartem, la isleta, tal, etcétera, etcétera. Y otro van a ser los personajes. Pero a él no le van a interesar los León y Castillo, como otros libros que había del puerto que se fijaban en los personajes elevados. Tampoco le van a interesar la colonia inglesa, los Pavilar, nada de esto, sino que él se va a fijar en los personajes humildes, incluso marginales, y él los va a contextualizar en lo que es su vida allí en el puerto, exaltando sus virtudes y viendo sus carencias, como si dijéramos. Porque, estás diciendo, porque él, para vivir, porque a lo mejor ya pronósticos no le daba para mucho, en este caso decías que fue cambullonero, entonces de ahí alguno de los capítulos, porque lo conoce incluso en primera persona. Claro, mucho de las materias que están en el libro es porque las conoce en primera persona. Indudablemente después también, él como es un lector, es una persona que le gustaba mucho la generación del 98, les gustaba mucho el Quijote, etcétera, etcétera, una serie de libros. Él introduce elementos de la construcción o elementos del léxico que son de su imaginación, que son de su propia cosecha, pero tienen mucha parte que es de la propia realidad. Vale. El estilo sería, él es costumbrista, tendría que ser... Él hace una serie de cuentos en los cuales se mezclan la narración de las costumbres, pero también te puede meter una denuncia o te puede meter también un recuerdo. Él hace unas piezas que son, vamos a decir, un tanto complejas, como el ser humano, que de repente te viene un mal recuerdo y te estructura lo que tú vas a hacer. O sea, que no es tan simple como una simple pincelada de lo que son las costumbres o la vida cotidiana que hay en el puerto. Vale. Dice el Puerto de la Luz, tipos y estampas. ¿Por qué tipos y estampas? Bueno, eso era un
una forma de subtitular que tiene que ver con los lugares y tiene que ver con los personajes, como si dijéramos. Vale, porque luego, te iba a decir, luego tiene como una parte de ilustraciones que eran realizadas por Manolo Millares. Exactamente, él conoce a Manolo Millares, como tú sabes, porque los Millares son deportados aquí a Lanzarote en los años 30, en la Guerra Civil. Entonces él, en algunos lugares él nombra a los Millares, en algunos artículos que tiene periodísticos, como se acuerda de Manolo pintando aquí en el Reducto y en toda esta zona de Arrecife. ¿Cuántos años estuvieron, dijiste? ¿Perdón? ¿Cuántos los Millares? Un par de años estuvieron deportados aquí, pero si tú te lees las Memorias de Infancia y Juventud, que es la autobiografía de Manolo Millares, le caló hondísimo, o sea, porque también fue una época que él consideró como de mucha libertad, de deambular por Arrecife, y hizo grandes amigos, la familia de Manrique, la familia de Leandro Perdomo, etcétera, etcétera. Los va nombrando a sus amigos infantiles, y aquí empezaría, o sería uno de los primeros sitios donde Manolo Millares empezaría a dibujar. O sea, conocería su afición, aunque los Millares son una familia, como tú sabes, eminentemente cultural. La intelectualidad canaria, ¿no? Sí, los Millares. Con un montón de literatos, Agustín Millares Torres, Millares Cubas, o sea, que viene de muy atrás. Entonces ellos tienen ahí una filia que se van a dedicar en un tanto por ciento alto a algún parecer cultural, como si dijéramos. Entonces lo conoce aquí, y después cuando están en Las Palmas, él en Pronóstico empieza a publicar a los hermanos de Manolo, que eran los miembros de Antología Cercada, o sea que ya desde el año 46-47 él tiene otra vez relación con los Millares en Las Palmas. Y en un libro anterior, en 10 cuentos, que publica Leandro Perdomo en 1953, los dibujos son de Manolo Millares. O sea que 2 años antes de publicar ya Manolo Millares le había prestado una serie de dibujos para un libro anterior. Amigo. Otra cosa, ahora que se me está ocurriendo, lo que estás hablando, ¿eran casi coetáneos? Leandro y César también, ¿deberían de ser casi de edades similares? Efectivamente, son de los ¿Qué relación tenían entre ellos? Pues seguramente una relación estrecha, porque Arrecife era un sitio pequeño, ellos nacieron pues en los centros de Arrecife, se conocieron, e incluso se puede decir que uno de los primeros artículos, si no el primero de Leandro Perdomo, está dedicado a una exposición de César, que es en el año 44, que es un artículo, me parece que en Falange, donde él explica y hace una de las primeras críticas de la obra de César, y hasta el final, porque hay fotos de la última etapa de Leandro, que Leandro muere en el año 93. Casi pues 92, 93, fallece César. En fiestas con César, o sea que se debieron llevar bien, dentro de que eran dos personalidades diferentes. Diferentes, con dos derroteros humanos muy diferentes. O sea, Leandro está muchos años en Bélgica y en esa época prácticamente no vino a Lanzarote, y no es como hoy que tenemos los móviles y hasta los relojes estos de controladores, como si dijéramos. Sí, pero luego fue como más moderno. Leandro en Bélgica, la etapa, si quieres la metemos ahora en medio, la etapa de Bélgica era como austera, por decir de una manera, ¿no? Él fue para trabajar en minas. Exactamente, o sea, sí, él fue a Bélgica a trabajar en minas, porque realmente hay que considerar que Las Palmas, aunque era un puerto como Bolita, con mucho movimiento económico, con mucho movimiento social, estábamos en la dictadura no había mucho trabajo, no había libertad de expresión, había un medio duro, y entonces él se casó y tuvo 6 hijos. También eso es determinante en la vida de Leandro. Entonces él tiene que ir a Bélgica a trabajar en las minas con la idea de sacar adelante a su familia y con la idea de abrirse a un mundo europeo. Bruselas estaba en el centro de la construcción europea, de lo que después sería la Comunidad Económica. Se había celebrado la Exposición Universal, allí trabajan las minas, pero después de pasados 5 años va a montar un periódico que es Volcán, que es un periódico que él desarrolla durante también 5 años, y donde él consiguió que personas intelectuales también emigrantes colaborasen, y donde él consiguió aglutinar una serie de lectores que eran los emigrantes españoles en la zona. ¿Pero y ahí tenía una impronta más canaria o algo, o no? ¿O realmente era...? Prefiero que estaba pensado o la temática era española, era sobre la problemática a lo mejor de los inmigrantes. Claro, él te hablaba de cultura, te puede recoger, él siempre va a tener en todos sus periódicos una vertiente cultural, o sea, hablar de escritores, hablar de la pintura, hablar de filosofía, etcétera, etcétera. Y después ese periódico Volcán también tenía una vertiente social, con columnas a lo mejor para solucionar problemas,
Un trámite burocrático. Un trámite, oye, ¿cómo lo puedo hacer? Y había una especie de entendido que te podía decir, oye, pues puedes hacerlo de esta manera. Y después tenía noticias, información. Información, como era esa época, que a lo mejor no tenías tanto, no podías abarcar toda la actualidad como la abarcamos hoy, pero en un sitio que tenía mayor libertad de expresión que en España. El periodo belga, has dicho que era del 50 y pico al 60 y pico. 57 al 68. Vale, 68. Él llega, en el 68 es un año, también ha pasado muchas cosas en Europa, claro. En el año 68 y tal, sin embargo, no tengo la sensación esa de que fuera, es como que César fue más rompedor, César fue más moderno. Claro, César tiene más entusiasmo, se podría decir, ¿no? Claro. Leandro se ubicó, volvió. Era un padre de 6 hijos también, claro. Claro, y se ancló en Teguise, en la vieja casa de Teguise. Pero desde allí hizo una labor muy amplia de escribir artículos y cuando viene te va a publicar 4 libros. Cuando viene el 68 va a tener 4 libros. Así como en Las Palmas publicó 2, aquí después del 68 va a publicar 4, que parece fácil, pero en esos años publicar un libro tampoco es que fuera muy fácil, ¿no? Entonces, a través de esos libros y a través de esos periódicos, él siguió construyendo lo que eran los recuerdos de Lanzarote y efectuando una labor crítica de a ver si podía mejorar un poco lo que era el contexto. Él, claro, cuando llega estamos en el trámite, en el trance de pasar de la dictadura a la transición y a la democracia, que tú después lo conoces porque después en el 81 se monta Lancelot y fue un hizo un gran trabajo también. Sí, ahí fue como medio casi maestro también de los jóvenes que también empezaban a escribir. Estamos terminando ya, Félix. Bueno, ¿quién edita esto y también cómo se puede adquirir o dónde se puede adquirir? Efectivamente, esto es el fruto de la colaboración de la Fundación Puertos de Las Palmas, que con el aval de Luis Ibarra, que ha sido la persona que ha empujado que se publique el libro, y después con el Ayuntamiento de Teguise, con la anterior corporación, que era Osvaldo Betancor y Sara Bermúdez, y con la actual corporación, que es Olivia Duque y Mar Boronat. Sí, no equivocarse, hay que ser, que son muy sensibles. Entonces esa se puede adquirir en las librerías de Arrecife y pronto en las librerías de Canarias. Vale, yo y ahora para terminar, antes estábamos hablando, ¿cuál destacarías los méritos de Leandro? Hay gente que también lo pone en contexto y dice, a ver, Leandro Perdomo tenía sus limitaciones como escritor y como por formación y por lo que pudo, pero luego hay gente que destaca un valor también. ¿Qué valor se destaca de Leandro? Claro, lo bueno de Leandro es que monta o dirige una serie de periódicos, con lo cual estableció unas plataformas para que las personas de Lanzarote, de Canarias o de Bélgica pudiesen crear y pudiesen fomentar el conocimiento y la información. Hay que pensar que Pronósticos es el primer periódico que se monta después de la Guerra Civil. O sea, desde el 36 hasta el 46 no había periódico en Lanzarote, o alguna hoja y alguna cosita anterior, pero con esa rotundidad como Pronóstico. Y Volcán también es un trabajo tremendo. Nosotros lo presentamos en Bélgica también hace unos años y en el Instituto Cervantes, y también se veía que había sido un periódico con mucha importancia. Y después tiene su trabajo en los periódicos, su labor de columnista y sus 5 libros. O sea, a partir de ahí se puede pensar que Leandro es una persona importante en el contexto de Lanzarote y en el contexto de Canarias. Después, como escritor, pues tiene piezas muy interesantes y piezas a lo mejor menos interesantes, porque él muchas veces publicaba con rapidez como creación, pero también para recibir dinero. O sea, le pagaban a 10 duros el artículo periodístico. Entonces tenía también que mantener una familia y producir como todos, como tú sabes bien, que es el periodismo. Entonces, en algunas piezas llega a tener mucho valor y en otras piezas es un poco más deficitario. Sí, eso es como todo, ¿no? Entonces igual, no sé, un documental o un reportaje, según el tiempo que te dejen trabajarlo, claro, pues tú limarás todos los detalles y si no, pues te acaba quedando un churrillo. Félix, ha sido un verdadero placer y nada, esto decimos que a lo mejor si lo quiere adquirir la gente en las librerías de Arrecife. Principales librerías. Sí, exactamente. ¿No? Sí, no hay problema aquí para contarlo. Pues Félix, ha sido un placer. Muchísimas gracias. A ti. Gracias.
Bueno, ya han escuchado las palabras de Félix Delgado, en este caso, hablando sobre El Puerto de la Luz, esta obra de Leandro Perdomo, esta reedición, adentrándonos un poco más. Algunas veces he hablado sobre Leandro Perdomo, pero bueno, nunca está de más tener a gente como Félix que explica perfectamente las etapas y por qué partes de las cosas pues también venían determinadas pues, por su propia vida, ¿no? Un hombre más que interesante, que el mérito que tuvo de escribir, de crear medios de comunicación o medios escritos en este caso, y a su vez la de publicar libros como este. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.